Entré en la casa nueva sin llamar y me quedé paralizada. Mi suegra se daba un festín, mientras que mi madre, la mujer que había comprado aquella casa, lavaba los platos con agua helada, temblando de frío. Mi marido le arrancó el plato de las manos: quita tus manos sucias de mi vajilla nueva y lleva la comida a los invitados, mendiga. No armé un escándalo. Simplemente llamé a mi padre. 5 minutos después ya me suplicaban un divorcio pacífico. Hola. Escriban en los comentarios desde donde nos escuchan. No olviden suscribirse y dar like. Que lo disfruten. Pero para entender cómo esta pesadilla se convirtió en su sentencia, hay que volver exactamente 30 minutos atrás. Carolina conducía a través de una fuerte nevada, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos, pero por dentro estaba tranquila. El viaje de trabajo a la capital había terminado un día antes. La auditoría de una gran empresa logística la había dejado exhausta y ahora solo soñaba con una cosa: entrar en una casa cálida y luminosa, abrazar a su madre y a su marido y, por fin, dormir. Aquel chalet en un barrio exclusivo no era solo un edificio. Era un sacrificio. María Cánstens, la madre de Carolina, había vendido su sólida casa en el pueblo, había vendido la tierra, el ganado, todo lo que había acumulado durante décadas, para que los jóvenes tuvieran una vivienda digna. Carolina recordaba cómo su madre, con lágrimas en los ojos, le entregaba a Juan fajos de dinero, diciendo que solo quería una vejez tranquila al lado de su hija. Juan entonces juró llevar a su suegra en brazos. El coche se detuvo suavemente ante las altas rejas. Carolina no tocó el claxon para no molestar a los de casa. Abrió la puerta pequeña con su propia llave, en silencio. Las ventanas de la planta baja brillaban con luz intensa. A través del aire helado llegaban el olor a carne asada y una risa fuerte y sonora. Reía Valentina, la suegra. Carolina sonrió. Así que estaban de fiesta. Abrió la puerta de entrada con cuidado y dio un paso al recibidor. En la casa olía a perfume caro y a pato al horno. Carolina ya había llenado los pulmones para gritar y sorpresa, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Desde el comedor, donde brillaba la lámpara, se veía el amplio hueco que daba a la cocina. Y aquella visión partió el mundo de Carolina en dos. En el comedor, sentada a una enorme mesa de roble, estaba Valentina. Llevaba un vestido elegante de color burdeos, y delante de ella había platos con caviar rojo, surtidos de pescados de élite y botellas de vino caro. Contaba algo animadamente a un interlocutor invisible, llevándose a la boca otro bocadillo. En el comedor hacía calor, la chimenea crepitaba alegremente. Pero en la cocina reinaba una oscuridad helada. La calefacción estaba apagada. La ventana entreabierta dejaba entrar una corriente de aire gélido. Junto al fregadero, encorvada, estaba María Cánstens. Llevaba el viejo abrigo gastado que usaba aún en el pueblo y un pañuelo de lana. Temblaba de pies a cabeza. Sus manos, rojas e hinchadas por el agua helada, enjabonaban convulsivamente un plato. No salía vapor de sus labios, en la cocina hacía casi tanto frío como en la calle. Carolina se quedó inmóvil, incapaz de respirar. Vio cómo su madre intentaba cerrar el grifo, pero este solo resopló: no había agua caliente. Ahorro. Ahorro a costa de quien había comprado aquellas paredes. En ese momento Juan irrumpió en la cocina. Iba con una camisa blanca impecable, sonrosado, satisfecho. Pero al ver a María Cánstens, su rostro se torció de rabia. En 2 zancadas se plantó frente a su suegra. María Cánstens encogió la cabeza asustada e intentó secar el plato con el borde de su viejo abrigo. Juan le arrancó la porcelana de las manos con tanta fuerza que ella se tambaleó y se golpeó el muslo contra la encimera. «Quita tus manos sucias de mi vajilla nueva», siseó, salpicando saliva. ¿Quieres romper un plato que vale más que toda tu vida? Lleva la comida a los invitados, mendiga. Rápido. Empujó bruscamente a la anciana por la espalda, dirigiéndola hacia el comedor como a una sirvienta culpable. Juan, no hace falta, ahora mismo. Susurró María Cánstens, su voz temblaba de frío y de lágrimas. Cierra la boca y atiende a mi madre.
rugió Juan, y volvió al calor, arreglándose el peinado. Carolina permanecía en la sombra del pasillo. Su corazón pareció detenerse y luego volvió a latir con golpes sordos que le retumbaban en las sienes. El grito se le quedó atrapado dentro, transformándose en una ira fría y calculadora. No irrumpió. No gritó. Un escándalo no resolvería nada. El escándalo son emociones, ella necesitaba acciones. Retrocedió en silencio. Luego otro paso más. Abrió despacio la puerta de entrada y volvió a salir a la noche nevada. El aire helado le quemó el rostro, ordenándole los pensamientos. Carolina sacó el teléfono. Los dedos no le temblaban. Buscó en los contactos un número que Juan creía que pertenecía a una residencia de ancianos o a algún pueblo perdido del norte. Su padre. Sonó solo un tono. «Te escucho, hija», respondió una voz grave y ronca. «Papá», dijo Carolina con una voz plana, muerta. «¿Estás cerca?» «Estoy llegando». Quería dar una sorpresa. «¿Ha pasado algo?» «Sí». «Entra. Ahora mismo. Y trae contigo los documentos». «Todos los documentos». Colgó. Carolina permaneció en el porche exactamente 3 minutos, mirando caer la nieve. Luego se secó una lágrima inexistente, enderezó los hombros y volvió a abrir la puerta. Esta vez con fuerza, con decisión, de un portazo. Entró en el recibidor pisando fuerte, sacudiendo la nieve de las botas. «Carolina». La voz de Juan desde el comedor sonó falsamente alegre. Salió a su encuentro, limpiándose los labios grasientos con una servilleta. «¿Ya has vuelto?» «Y nosotros aquí. Te esperábamos mañana». Intentó abrazarla, pero Carolina esquivó el gesto y pasó junto a él directamente hacia la mesa del comedor. Valentina se quedó congelada con el tenedor a medio camino de la boca. Maria Constance, que estaba en un rincón con una bandeja, palideció y bajó la mirada, intentando ocultar las manos rojas bajo el delantal. «Hola, mamá». Carolina asintió a su suegra sin mirarla y se acercó a su madre. Tomó sus manos heladas entre las suyas. «¿Por qué llevas el abrigo puesto? ¿Y por qué en la cocina no hay calefacción?» Juan rió nervioso, colocándose entre ellas. «Ay, Carolina, ya conoces a Maria Constance. Tiene manías de vieja». Le dio calor, abrió ella misma las ventanas y se puso el abrigo porque... Bueno, corría un poco de aire. Le dijimos que se sentara a la mesa. No quiso, decía que quería ayudar, ser útil. ¿Útil?, repitió Carolina. ¿Y también quiso romper la vajilla ella sola? ¿Qué? Juan dejó de sonreír. ¿De qué hablas? Carolina sacó el teléfono sin decir palabra, lo dejó en medio de la mesa, junto al plato de caviar, y tocó la pantalla. El silencio sepulcral fue roto por la voz grabada de Juan, clara y fuerte: «Quita tus manos sucias de mi vajilla nueva. Lleva la comida a los invitados, mendiga». El rostro de Valentina se cubrió de manchas rojas. Juan abrió la boca, pero no logró emitir sonido alguno. Miraba alternativamente el teléfono y a su esposa, con los ojos desorbitados. «Carolina, esto está sacado de contexto», consiguió decir al fin. «No lo entiendes», ella me provocó. «A propósito». «5 minutos», dijo Carolina mirando el reloj. «Tienen 5 minutos para recoger sus cosas». «¿Cómo que nos echas?», chilló Valentina, levantándose de un salto. «¿De la casa de mi hijo? ¿Cómo te atreves? Esta es nuestra casa. Estamos empadronados aquí. Esta casa fue comprada con el dinero de mi madre», cortó Carolina con voz helada. «Y ustedes la convirtieron en una esclava». Jurídicamente, Juan se irguió de repente, y en su voz aparecieron notas insolentes: «Jurídicamente la mitad de los bienes me pertenece como marido. Y no nos iremos a ninguna parte. Intenta echarnos al frío y llamaré a la policía. No tienes derecho». En ese momento la pesada puerta de entrada, que Juan había cerrado con 3 vueltas de llave, se abrió de golpe con un chirrido largo y siniestro. Un torbellino de vapor helado irrumpió en la casa.
Juan y Valentina se estremecieron y se dieron la vuelta. En el umbral estaba un hombre alto y corpulento. Tenía 65 años, pero parecía una roca. Vestía un caro abrigo negro de cachemir, perfectamente ajustado. El cabello canoso estaba peinado hacia atrás, y en sus ojos había una autoridad que hacía querer volverse invisible. Era Diego. No el anciano pensionista con caña de pescar que Carolina describía, sino un hombre ante cuya sola mirada en otro tiempo temblaban los investigados de la Fiscalía Regional. A su espalda surgieron, como sombras silenciosas, dos hombres fornidos con trajes oscuros, sosteniendo carpetas de cuero en las manos. «Buenas noches», dijo Diego. Su voz llenó todo el espacio de la casa, apagando el crepitar de la chimenea. No gritaba, pero aquel barítono hizo vibrar la vajilla en el armario. «¿Usted? ¿Quién es usted?», balbuceó Juan, retrocediendo. «¿Cómo entró?». «Esto es propiedad privada». Diego se quitó lentamente los guantes de cuero, sin apartar la mirada pesada de su yerno. «Te equivocas, muchacho. Propiedad privada es lo que te pertenece a ti. Y esta casa, desde este minuto, ya no te pertenece». El padre de Carolina entró en la habitación sin quitarse los zapatos. La seguridad lo siguió. Uno de los hombres dejó sobre la mesa, frente a Juan, un documento con sello oficial. ¿Recuerdas al inversor privado al que le pediste $100,000 para reparar el techo hace un mes?, preguntó Diego, acercándose a la mesa y tomando un bocadillo con caviar. Lo olfateó con desdén y lo arrojó de nuevo. El mismo que aceptó prestar el dinero con la garantía de todos tus bienes muebles e inmuebles, sin demasiadas comprobaciones. Juan se puso pálido. ¿Cómo lo sabe? Eso es confidencial. Era mi contacto. Diego sonrió, pero aquella sonrisa era peor que un gruñido. Te presté el dinero a través de un intermediario. Y en el contrato que tú, idiota, firmaste sin leer, estaba la cláusula 4.2. La cláusula de confiscación inmediata de la garantía en caso de retraso del pago aunque fuera de un solo día. Juan tragó saliva con dificultad. Pero el pago era ayer. Se me olvidó. Pensé que un día no importaba. Importa, Diego asintió a la seguridad. El plazo venció ayer a medianoche. Ahora esta casa, los muebles, tu vajilla e incluso tus calcetines son de mi propiedad. Tienen 0 minutos para recoger sus cosas. Fuera de aquí. Uno de los guardias sacó en silencio de su portafolio un rollo de pegatinas de color naranja brillante y, sin prestar atención a los gritos de Juan, pegó la primera directamente sobre la sopera del juego nuevo. La cinta adhesiva cruzó el dibujo dorado. ¿Qué está haciendo?, chilló Juan, lanzándose hacia la mesa. Es porcelana de colección. El pegamento arruinará el esmalte. El segundo guardia lo apartó con suavidad pero con firmeza, como a una mosca molesta, y pegó otra etiqueta en el respaldo de una silla antigua en la que acababa de sentarse Valentina. Inventario de bienes, dijo Diego, acercándose a la chimenea y calentándose las manos. Todo esto es ahora garantía de la deuda. Cualquier intento de sacar, vender o estropear algo se considerará apropiación indebida a gran escala. Continúen, muchachos. El televisor, los abrigos del armario, los electrodomésticos, todo al inventario. Valentina, que un minuto antes hacía de dueña de la vida, se dejó deslizar por la pared. Su rostro se volvió gris. Diego. Diego, gimoteó, juntando las manos en actitud suplicante. Somos familia. ¿Cómo puede ser? El chico se equivocó, a cualquiera le pasa. Lo devolveremos todo. ¿Por qué tanta crueldad? Somos familia. ¿Familia?, repitió Diego sin girarse. Familia es la mujer a la que obligaron a lavar los platos en agua helada. Ustedes son parásitos. Carolina se acercó a la mesa, juntó los restos del banquete, caviar, pescado, embutidos y con estrépito lo arrojó todo al cubo de basura. Váyanse, dijo en voz baja. Ahora mismo. No quiero verlos en esta casa ni un segundo más. Juan, al comprender que las súplicas no funcionaban, cambió de repente el gesto. El miedo en sus ojos fue sustituido por un brillo maligno, de rata.
cruzó una mirada con su madre. Valentina, al captar la señal, dejó de llorar. Se enderezó, se arregló el peinado y metió la mano en el bolso. Pues no nos vamos a ir, declaró, sacando una hoja doblada en 4. Y tú, Carolina, y tu padre fiscal no podrán hacer nada al respecto. Con aire triunfal estampó el papel sobre la mesa, delante de Diego. ¿Qué es esto?, preguntó él, tocando el papel con asco. Certificado de empadronamiento, sonrió Valentina con sorna. Hace una semana Juan me empadronó aquí. Y él también está empadronado. Es nuestra única vivienda. Y por ley, levantó el dedo, durante el invierno está prohibido desalojar a la gente de su única vivienda dejándola en la calle. Incluso por deudas. Demandad lo que queráis, los juicios durarán años. Mientras tanto, viviremos aquí. Juan se desparramó en una sonrisa al ver cómo el suegro fruncía el ceño. Se habían preparado. Sabían que tarde o temprano Carolina podía rebelarse y habían colocado las trampas con antelación. ¿Papá? Carolina miró a su padre en busca de confirmación. Diego recorrió el documento con la vista y apretó la mandíbula. Formalmente tienen razón, escupió. Sin una orden judicial, la policía no puede sacarlos ahora mismo. ¿Por el invierno? Exacto. Juan se dejó caer en el sofá, justo encima de una pegatina naranja. Así que quiten a sus matones, suegro. Nos quedamos. Y viviremos como siempre. Carolina miró el rostro autosatisfecho de su marido. Dentro de ella todo se había quemado, solo quedaba ceniza fría. Está bien, dijo. Se quedan. Pero no vivirán como antes. Se dio la vuelta y subió al segundo piso. Juan intentó gritarle algo, pero un guardia dio un paso hacia él y se mordió la lengua. Carolina entró en el dormitorio principal amplio, con una cama enorme y baño propio, que Juan había ocupado nada más mudarse, enviando a su suegra a un diminuto cuarto de invitados en la planta baja. Abrió el armario y empezó a arrojar metódicamente las cosas de su marido al pasillo. Trajes caros, camisas, corbatas volaban por encima de la barandilla de la escalera, cayendo a los pies de Valentina. ¿Qué estás haciendo?, gritó Juan desde abajo. Liberando la habitación para la dueña de la casa, gritó Carolina. Mamá. Sube. Ahora vives aquí. María Cánstens, aún con el abrigo puesto, se encogía asustada contra la pared del recibidor. Carolina, no hace falta, yo puedo quedarme abajo. Empezó. No, mamá. Subes. A un baño caliente y a una cama blanda. Y estos dos, señaló al marido y a la suegra, pueden dormir donde quieran. Aunque sea en la alfombrilla de la puerta. Me quedo con las llaves del dormitorio. Aquella noche la casa se convirtió en un campo de batalla. Carolina se encerró con su madre en el dormitorio, oyendo cómo Juan discutía abajo con la seguridad, intentando recuperar un sitio en el sofá. Diego se fue, dejando a 2 de sus hombres de guardia en el salón. Por la mañana la guerra pasó a la fase de guerrilla. Carolina se despertó con frío. Los radiadores estaban helados. Bajó a la sala de calderas y encontró la ventana completamente abierta y la caldera apagada. En el panel de control parpadeaba un error. En la cocina estaba sentada Valentina, envuelta en una manta, bebiendo té de su taza, la única que la seguridad le había permitido conservar sin inventariar. ¡Ay! Se rompió algo, canturreó al ver a Carolina. Seguro que tu madre tocó algo ayer con sus manos torpes. La técnica es complicada, no para gente del campo. Ahora nos congelaremos hasta que llames a un técnico. Y los técnicos hoy en día son caros. Se burlaba abiertamente. Sabía que Carolina no permitiría que su madre pasara frío y lo arreglaría todo a su costa. Era una táctica de desgaste. Carolina pasó en silencio junto a ella hacia el frigorífico. Estaba vacío. Los alimentos que Carolina había traído el día anterior habían desaparecido. Ya hemos comido, sonrió la suegra. El apetito se nos despertó por los nervios. Carolina no empezó a gritar. Sacó el teléfono y marcó el número de la agencia de seguridad con la que trabajaba su empresa.
Una hora después, en la cocina, justo junto a la entrada, apareció un corpulento empleado de la empresa de seguridad privada, vestido con uniforme. Esta persona se encargará de la protección de los sistemas de soporte vital y de los alimentos, anunció Carolina, mirando a su suegra a los ojos. Cualquier intento de acercarse a la caldera o al refrigerador sin mi autorización será reprimido físicamente. Nadie les dará comida. Si quieren comer, vayan a la tienda. Con su propio dinero. Valentina se atragantó con el té. Carolina volvió a subir a la habitación donde había improvisado una oficina. Era auditora. Su trabajo consistía en encontrar aquello que la gente intenta ocultar. Y ahora estaba a punto de realizar la auditoría más minuciosa de su vida. Sobre la mesa estaba el portátil de Juan. En el pánico, lo había olvidado en la sala cuando Diego empezó el inventario, y los guardias simplemente llevaron el ordenador a Carolina como parte de los bienes. Ella conocía la contraseña. Juan era demasiado perezoso para cambiar el 123.456. Abrió la aplicación bancaria. Las cuentas de Juan estaban casi vacías, pero a Carolina le interesaba el historial de operaciones. Descargó el extracto de los últimos 3 años y empezó a organizar una tabla. Sus ojos recorrían las filas, restaurantes, ropa de marca, retiros de efectivo. Las cantidades eran enormes. ¿A dónde había ido el dinero que ella y su madre daban para la construcción? Pero una transferencia periódica llamó su atención. Cada primer día del mes, $1,500. Concepto del pago, alquiler de vivienda. Carolina frunció el ceño. ¿Qué alquiler? Vivían en el piso de la suegra antes de mudarse allí, y luego en esa casa. ¿Para qué Juan alquilaba un piso? Hizo clic en los detalles del pago. El destinatario estaba oculto, pero en el concepto figuraba una dirección, calle Bolívar, 45, piso 12. Centro de la ciudad. Edificio de lujo. Carolina abrió la carpeta documentos del escritorio. Allí, escondido en lo profundo de las carpetas del sistema, había un archivo llamado Contrato Bolívar. Lo abrió. Era un contrato de alquiler de un piso de 3 habitaciones. Plazo, 3 años. Pagador, Juan. Y en el apartado residentes figuraba un nombre que hizo que a Carolina se le nublara la vista, Isabella Ramírez. Carolina recordó la semana pasada. Valentina había traído de visita a una joven modesta con el vientre ya redondeado. Es mi ahijada, Isabella, trinaba la suegra. Pobrecita, el marido la abandonó, necesita tanto apoyo. Entonces Carolina la había compadecido, le había dado una bolsa con ropa e incluso se había ofrecido a ayudarla con médicos. Isabella Ramírez vivía en un piso que Juan llevaba pagando ya 3 años. 3 años durante los cuales su marido mantenía a otra mujer con el dinero que robaba a su propia familia. Y, a juzgar por el estado del embarazo de la ahijada, el niño no era precisamente del marido que supuestamente la había abandonado. Carolina cerró la tapa del portátil con un sonido que pareció un disparo. Una hora después ya estaba frente a la puerta del piso número 12 en la casa de la calle Bolívar. Llevaba una chaqueta de repartidora, prestada por el conductor de su empresa, y una gorra calada hasta los ojos. En las manos, una caja con el logotipo de una tienda cara de ropa infantil. Pulsó el timbre. La puerta no se abrió de inmediato. En el umbral apareció Isabella. Llevaba un batín de seda, abierto en el pecho, y el vientre sobresalía ya de forma muy evidente. Entrega para Juan, gruñó Carolina, procurando no levantar la cabeza. Está pagado. ¡Ay, por fin! Isabella se iluminó, agarrando la caja. Juan prometió que hoy la traerían. ¿Es el pelele para la salida del hospital? Se adentró en el pasillo sin cerrar la puerta y empezó a romper el envoltorio con avidez. Carolina dio un paso tras ella, quitándose la gorra. Espero que la talla sea la correcta, dijo con su voz habitual. Isabella se quedó paralizada. Se giró lentamente y la caja se le cayó de las manos. «Usted», susurró. «¿Qué hace aquí?» Carolina no miraba el rostro de la amante, sino su cuello. Allí, en el escote del batín,
Brillaba una fina cadena de oro con un colgante en forma de un antiguo rubí engastado en diamantes. Era el collar familiar de la abuela de Carolina. El mismo que había desaparecido del joyero hacía medio año. Entonces Juan había dicho que probablemente lo había robado la empleada doméstica o que Carolina misma lo había perdido. «Es un collar precioso», dijo Carolina en voz baja, acercándose. «Mi abuela decía que solo trae suerte a las mujeres honestas». Isabella se cubrió instintivamente la joya con la mano. «Váyase. Voy a llamar a la policía. Juan llegará pronto». «Juan no llegará», sonrió con frialdad Carolina. «Juan tiene ahora mismo algunos problemas con el empadronamiento y con su conciencia. Y no le aconsejo llamar a la policía. La denuncia por el robo de ese collar lleva 6 meses en comisaría. Me basta una llamada y darás a luz en un hospital penitenciario». Isabella palideció. Su descaro empezó a resquebrajarse. «Yo no lo robé», chilló. «Fue un regalo. Valentina me lo regaló. Dijo que era una joya de su familia». «Quítatelo», ordenó Carolina, extendiendo la mano. «Ahora mismo». Isabella, sollozando, desabrochó el cierre y arrojó el collar en la palma de Carolina. «Atragántese con él», escupió con rabia. «De todos modos, pronto todo esto será mío. La casa y Juan». «¿La casa?», repitió Carolina, guardándose el collar en el bolsillo. «Sí, la casa», Isabella sonrió de pronto con malicia, acariciándose el vientre. «Valentina lo prometió. En cuanto a esa vieja bruja, tu madre, la encierren en un manicomio, Juan y yo nos mudaremos. Ese es su lugar, ya no entiende nada. Y un niño necesita aire fresco, no ese piso polvoriento». A Carolina se le oscureció la vista. Así que no se trataba solo de dinero. No solo planeaban despojar a María Constanza, sino destruirla. Declararla incapaz, encerrarla en una institución estatal para liberar espacio a una nueva familia. «Gracias por la información», dijo Carolina con un tono helado. «Ahora ya sé todo lo que necesito». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Isabella desconcertada en medio del pasillo. Por la noche, en el chalet reinaba un silencio opresivo. Pero Carolina decidió romperlo. Puso la mesa en el comedor. No para invitados, sino para la familia. Colocó los platos, encendió velas e invitó a todos a cenar. Juan y Valentina bajaron con cautela. Tenían hambre, el guardia en la cocina cumplía honestamente con su trabajo y durante todo el día se habían alimentado solo con pan duro encontrado en sus habitaciones. Al ver el pollo asado, Juan tragó saliva. «Siéntense», los invitó Carolina con un gesto. María Constanza ya estaba sentada a la cabecera de la mesa, vestida con su mejor vestido, que Carolina había sacado de la maleta. Parecía confundida, pero se mantenía digna. Carolina se sentó frente a su marido. En su cuello, a la luz de las velas, el rubí ardía con un fuego rojo. Valentina, que iba a estirar la mano hacia el pan, se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron, clavados en la joya. El tenedor tintineó contra el plato. «Bonito, ¿verdad?», preguntó Carolina, tocando la piedra. «Lo encontré hoy. En un lugar muy inesperado. En el cuello de una ahijada embarazada». Juan se atragantó con el agua. Empezó a toser, su rostro se puso morado. «¿Tú estuviste con ella?», balbuceó. «Estuve», asintió Carolina con calma. «Una chica encantadora. Muy sincera. Me contó vuestros planes. Sobre la residencia para la madre. Sobre la mudanza». María Constanza jadeó y se llevó la mano al pecho. «¿Residencia?», susurró. «Hija, ¿de qué está hablando?». «De que estas personas», Carolina señaló a su marido y a su suegra, «planeaban declararte loca para instalarse aquí con la nueva esposa de Juan y su hijo». «Es mentira», saltó Juan. «Todo es falso. Isabella es solo una conocida». Carolina, sin decir palabra, tomó el mando del televisor y pulsó un botón. En la enorme pantalla del salón apareció la foto del contrato de alquiler.
El nombre de Juan, el nombre de Isabella, firmas, fechas. 3 años de mentiras en alta resolución. Pagaba su piso con el dinero que ahorrábamos para el tratamiento de mamá, dijo Carolina. Me mentiste a la cara durante 3 años. Tienes un hijo fuera del matrimonio. Y querías echar a mi madre de su propia casa como si fuera basura. Juan se desplomó de nuevo en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Estaba destrozado. Las pruebas eran irrefutables. El silencio en la habitación se volvió espeso, pesado. Parecía que alguien iba a gritar o a suplicar perdón. Pero se oyó una risa. Una risa baja, seca, chirriante. Reía Valentina. Cortó con cuidado un trozo de pollo, se lo llevó a la boca y, tras masticar, miró a Carolina con una expresión de absoluta superioridad. En sus ojos no había ni miedo ni vergüenza. Solo un cálculo frío. Bueno, ya lo sabes, ¿y qué? Preguntó, limpiándose los labios con la servilleta. ¿Crees que ganaste? ¿Qué ahora nos echarás con deshonra? No lo creo, lo sé, respondió Carolina. Mañana presento la demanda de divorcio. ¿Y de desahucio? ¿Desahucio? Valentina volvió a sonreír. ¿Has mirado bien los documentos de la casa, Listilla? Por supuesto. La casa está a nombre de mamá. La casa, sí, asintió la suegra. Las paredes, el techo, los cimientos. Pero el terreno sobre el que se asienta. Hizo una pausa teatral, saboreando el momento. El terreno, querida, me pertenece a mí. Carolina frunció el ceño. ¿Qué tontería es esa? Mamá compró la parcela. Mamá puso el dinero, corrigió Valentina. Pero yo me encargué de los trámites. ¿Recuerdas aquel poder que María firmó hace 3 años? Para la gestión de todos los asuntos relacionados con la construcción. Había una pequeña línea. El derecho a comprar bienes inmuebles a mi nombre. La suegra se recostó en la silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Así que la parcela de 15 áreas sobre la que se levanta este maravilloso chalet está registrada a mi nombre. Y el título de propiedad lo tengo yo. María Constanza rompió a llorar en silencio. Valentina, ¿cómo has podido? Si lo habíamos acordado. Todo esto era para los niños. Para mi hijo. Rugió Valentina. No para ti, palurda. Volvió a girarse hacia Carolina y su voz se volvió dura como el metal. Así que el trato es este, nuera, la casa es vuestra, pero la tierra es mía. Y exijo que retiren su casa de mi terreno, que la derriben o que me paguen alquiler. Digamos, $6,000 al mes. A partir de hoy. Carolina la miró y comprendió que no era un farol. Aquella mujer lo había calculado todo desde el principio. No era solo una ladrona, era una depredadora profesional. ¿Y si no pagamos? Preguntó Carolina. Entonces presentaré una demanda para demoler una construcción ilegal, se encogió de hombros Valentina. Y créeme, ganaré. Tengo todos los papeles. Así que. Tomó una pata de pollo y le dio un bocado con apetito, nadie se va a ninguna parte. Isabella se mudará aquí en cuanto dé a luz. Y tú y tu madre viviréis en el anexo de invitados y os ganaréis el alquiler. Y esa es mi última palabra. Valentina no hablaba por hablar. Ya a la mañana siguiente Carolina se despertó con el rugido de un motor pesado bajo las ventanas. Se asomó y vio un viejo volquete oxidado que entraba lentamente por la puerta y se aparcaba atravesado, bloqueando la única salida de la parcela. El conductor, un tipo ceñudo con una chaqueta grasienta, saltó de la cabina, cerró con llave y, sin mirar la casa, se fue caminando por la carretera. El volquete lo bloqueaba todo. Ni salir en coche ni entrar. ¿Qué significa esto? Preguntó Carolina al bajar a la cocina, donde Valentina, con aire triunfal, tomaba café. Es mi tierra, respondió la suegra, sin apartar la vista de la taza. Y yo decido quién y que se aparque en ella. Ese camión estará aquí todo el tiempo que a mí me dé la gana. Para el mediodía quedó claro que no era una simple jugarreta. Era un asedio. A la puerta llegó un camión de vaciado,
la fosa séptica estaba llena desde el día anterior. El conductor tocó la bocina, bajó, miró el volquete que bloqueaba el paso, escupió y se largó. La manguera sencillamente no alcanzaba a pasar por encima de la valla. Una hora después, en la casa apareció un olor. Primero leve, luego insoportable. Usar el alcantarillado se volvió imposible. El repartidor con los alimentos que Carolina había pedido para una semana también se dio la vuelta en la puerta. Valentina salió al porche y, con una mueca burlona, le gritó que estaba prohibido entrar en propiedad privada y que, si intentaba trepar la valla, llamaría a la policía por allanamiento. Nos está matando de hambre y de mierda, sentenció Carolina, mirando el frigorífico vacío. Al anochecer la casa se convirtió en una tumba helada y pestilente. María Constanza estaba en su habitación, envuelta en una manta, llorando. Carolina sollozaba cuando su hija entró. Vámonos. Que se atraganten con esta casa. Ya no puedo más. Este hedor, este frío. Ya soy vieja, no necesito mucho. Alquilamos una habitación en cualquier sitio. No, cortó Carolina. Su voz vibraba de tensión. Si nos vamos ahora, perdemos. Les entregaremos todo por lo que trabajaste toda tu vida. No voy a permitir que esa alimaña gane. En los ojos de Carolina ardía un fuego frío. No pensaba rendirse. Llevaba 15 años en logística. Sabía cómo hacer llegar cargamentos a los puntos más inaccesibles del país. ¿Y no iba a poder organizar el abastecimiento de su propia casa? Por la noche, cuando Valentina y Juan se durmieron, seguros de su victoria, Carolina salió al patio trasero. Allí, detrás del cobertizo, había una pequeña rendija en la valla, conocida solo por los gatos del barrio. En la oscuridad, al otro lado, parpadearon unos faros. Era la camioneta de servicio de su empresa. El conductor, un viejo conocido de Carolina, sin decir palabra, arrojó por encima de la valla 2 mochilas pesadas. Dentro había comida, agua embotellada, baños químicos portátiles y hornillos de gas. Gracias, Sergio, susurró Carolina a la oscuridad. Aguante, señora Carolina, respondió el conductor. Si hace falta, hasta lo tiramos desde un helicóptero. No morirían de hambre. Y no se ahogarían en inmundicia. El bloqueo estaba roto. Pero defenderse no era ganar. Había que pasar al ataque. Por la mañana, dejando a su madre bajo la protección de los empleados de la empresa de seguridad privada, Carolina rodeó el volquete a pie y se fue a la ciudad. Su objetivo era el archivo municipal. Lo sabía, si Valentina hablaba de legalidad, en alguna parte había trampa. Gente como su suegra no juega con las reglas. Busca resquicios. En el archivo hacía polvo y silencio. La archivera, al oír el apellido de Carolina, se iluminó. ¡Ay, usted es la hija de Diego! ¿Cómo está él? ¡Qué hombre, qué fiscal fue! Recuerdo cómo nos salvó de los buitres en los 90. Claro, claro, lo encontraremos todo. Media hora después, ante Carolina yacía una carpeta con el historial del terreno. Carolina hojeó las páginas amarillentas. Aquí el primer dueño, aquí el segundo. Y aquí el contrato de compraventa a nombre de Valentina. Fecha, hace 3 años. Importe de la operación, ridículo. El valor catastral estaba rebajado 10 veces. Pero lo más interesante estaba al final. Firma del notario, I. Espinosa. Carolina frunció el ceño. Ese apellido le sonaba. Espinosa era conocido en la ciudad como el notario negro. Tramitaba operaciones que olían a delito desde lejos, pisos de ancianos solitarios fallecidos, testamentos extraños, terrenos en disputa. Carolina encontró la dirección de la notaría de Espinosa. Fue allí de inmediato, con la esperanza de acorralarlo. Si había falsificado documentos o formalizado la operación con irregularidades, era una oportunidad de anular el derecho de propiedad de la suegra. La oficina estaba cerrada. En la puerta colgaba un cartel, se alquila. Carolina entró en la tienda de papelería de al lado. Dígame, ¿el notario Espinosa se mudó? Preguntó a la dependienta. Se mudó, resopló ella. Al otro mundo.
murió hace medio año. Del corazón. O le ayudaron, quién sabe. Con su trabajo. Carolina sintió que el suelo se le iba bajo los pies. El testigo principal estaba muerto. Cabos atados al fondo. Salió a la calle, se sentó en un banco y se cubrió la cara con las manos. ¿Un callejón sin salida? ¿Valentina había ganado? ¿Lo había previsto incluso eso? Pero la mente de auditora no se rendía. Carolina recordó la carpeta del archivo. No había solo contratos. Había recibos. Anexos. Copias de comprobantes de pago. ¿De dónde había sacado Valentina, que toda su vida trabajó como simple contable en servicios municipales y luego se jubiló, dinero siquiera para ese precio rebajado de la tierra? $100,000 no son calderilla. Carolina volvió al archivo. Necesito ver el anexo de la operación, pidió. El comprobante de pago. La archivera trajo otra carpetita delgada. Carolina la abrió. Copia de una transferencia bancaria. Ordenante, Valentina. Importe, $100,000. Banco, Crédito Urbano. Carolina fotografió el documento. Llamó a un conocido del Departamento de Seguridad del banco. Carlos, revisa ese pago, por favor. Urgente. ¿De dónde entró el dinero en la cuenta de la remitente antes de esa transferencia? Media hora, Carolina, respondió Carlos. Esa media hora se le hizo eterna. Carolina daba vueltas por el parque junto al archivo, pateando la nieve. Si el dinero era limpio, ahorros, herencia, cualquier cosa legal, entonces todo estaba perdido. El teléfono vibró. Mensaje de Carlos, cuadro interesante, Carolina. El dinero entró en la cuenta de tu señora un día antes de la compra. En un solo ingreso. De una persona jurídica. ¿De quién? Tecleó Carolina a toda prisa. De la comunidad / Asociación, Alto Cedro. Concepto, reparación del firme y sustitución de comunicaciones. Carolina se quedó inmóvil. La Asociación Alto Cedro. Pero si era su urbanización. La misma zona de lujo donde estaba su casa. Y entonces el rompecabezas encajó. Valentina llevaba 5 años siendo tesorera de esa asociación. Todos los vecinos sabían que era activista, siempre recaudando dinero para barreras, para seguridad, para asfalto. Carolina abrió en el móvil el chat del barrio. Los últimos mensajes rebosaban furia. ¿Dónde está la carretera? ¿Por qué otra vez hay baches? Pagamos $3,000 cada uno. ¿Dónde está el resultado? Valentina contestaba a todos. El contratista falló, buscamos otro, no hay suficiente dinero, hay que aportar más. No solo había comprado el terreno con dinero ajeno. Se lo había robado a sus propios vecinos. A esas mismas mujeres ricas e influyentes ante las que tanto le gustaba presumir de su estatus. Tomó las cuotas comunes para arreglar las calles, se las transfirió a sí misma bajo la apariencia de un contrato falso y con ellas compró la parcela con la que ahora chantajeaba a la familia. Toda la urbanización, cada familia, cada casa pagó la tierra sobre la que Valentina se daba aires de señora. Carolina bajó lentamente el teléfono. Una sonrisa fría y depredadora rozó sus labios. No hacía falta testigo. No hacía falta notario. En sus manos tenía una bomba capaz de volar no solo una valla, sino toda la vida de Valentina. Y la mecha ya estaba encendida. Carolina no fue a la policía. Una denuncia era lento, burocrático, le daría a Valentina tiempo para buscar abogado y alargar el asunto. No, Carolina necesitaba un efecto inmediato. Necesitaba un juicio popular, solo que en su versión social, incruenta, pero no menos despiadada. Abrió el chat del barrio Señoras de Alto Cedro. Allí estaban todas aquellas mujeres ante las que Valentina se desvivía, cuyo visto bueno buscaba, cuyas recetas copiaba, esposas de funcionarios, empresarias, socialités. Carolina escribió un mensaje breve, reunión urgente en la Casa de Cultura del barrio dentro de 1 hora. Tema, ¿a dónde desapareció nuestro dinero para las carreteras? Vengan si no quieren seguir pagando a estafadores. Habrá documentos. Botón enviar. 1 hora después,
la sala de reuniones del centro cultural local estaba llena. Vinieron todas. Mujeres con abrigos de piel, bolsos caros, molestas por haber sido arrancadas de sus asuntos, pero intrigadas por el olor a escándalo. Carolina salió al escenario. No perdió tiempo en saludos. Conectó su portátil al proyector. «Buenos días», dijo al micrófono. Su voz era firme. «Muchas de ustedes conocen a mi suegra, Valentina. Es nuestra tesorera. Siempre dice que no hay dinero en caja, que hay que poner más, que los contratistas nos fallan». Por la sala se extendió un murmullo de asentimiento. Y ahora miren la pantalla. Carolina proyectó la primera tabla. Este es el extracto de la cuenta de nuestra asociación. Aquí están los ingresos de ustedes. Millones de dólares. Y aquí, el gasto, $100,000 se fueron a la cuenta de una empresa fantasma, Stroy Service, supuestamente por la reparación de la carretera en la calle Lesnaya. Pero allí siguen los baches. Gritó una mujer de la primera fila, la esposa de un diputado local. Ayer me reventé la suspensión allí. Exacto, asintió Carolina. Porque no hubo ninguna reparación. Y aquí tienen el extracto de la cuenta de Stroy Service. Ese mismo día, en cuanto nuestro dinero llegó, salió hacia la cuenta personal de Valentina. La sala lanzó un ahogo colectivo. Y al día siguiente, Carolina cambió la diapositiva, Valentina pagó con ese dinero la compra de una parcela. La misma sobre la que está la casa donde vive ahora. Compró la tierra bajo su casa con su dinero. El silencio se volvió chirriante. Luego estalló. No era un simple murmullo, era el rugido de tigresas enfurecidas. Aquellas mujeres podían perdonar chismes, podían perdonar el mal gusto al vestir, pero nunca perdonaban que las tomaran por idiotas. Valentina no solo robó, las humilló, obligándolas a pagar su bienestar mientras ella se daba aires de aristócrata. ¿Dónde está?, gritó la esposa del diputado, poniéndose en pie. Vamos a por ella. Ahora mismo. Está en casa, respondió Carolina con calma. Preparando un almuerzo para su futura nuera. La multitud se dirigió hacia la salida. Carolina caminaba la última. Sabía lo que iba a pasar. Sería peor que cualquier policía. Sería una ejecución social. Mientras tanto, en el chalet, Valentina estaba en la cima de la dicha. El bloqueo había funcionado, Carolina había desaparecido desde la mañana. Seguramente corrió a buscar dinero para el alquiler. La suegra había puesto la mesa en el salón, el guardia en la cocina, tras recibir la orden de Carolina de no intervenir, observaba con el ceño fruncido. Había visita, Isabella. Come, hijita, come. Arrullaba Valentina, sirviéndole ensalada. Necesitas fuerzas. Pronto esa zorra se quebrará, firmará todos los papeles y viviremos como Dios manda. Tú serás la dueña aquí. ¿Y María? Bueno, ya encontraremos algún internado más barato, en la provincia. Isabella sonreía satisfecha, acariciándose el vientre. Juan se sentaba a su lado, dándole la razón a su madre, ya colocando mentalmente sus muebles en el despacho del suegro. De pronto, desde la calle llegó un ruido. Un rumor de voces, creciendo como oleaje. ¿Qué pasa ahí?, frunció el ceño Valentina. ¿Otra vez esa loca ha montado un mitin? Se acercó a la ventana, corrió la pesada cortina y palideció. Junto a la verja había una multitud. Decenas de mujeres. Y no eran simples curiosas. Eran esas mismas damas de la alta sociedad con las que Valentina soñaba tomar el té. Pero ahora sus rostros estaban deformados por la rabia. Valentina. Sal, ladrona. Gritó la esposa del diputado, agitando el puño. Devuélvenos nuestro dinero. Abre la puerta, estafadora. Sabemos que compraste la tierra con nuestras cuotas. Valentina se apartó de la ventana como si la quemara. La cortina se le escurrió de los dedos temblorosos. Ellas lo saben. Susurró. ¿Cómo lo supieron? La primera piedra voló contra la verja. Luego un terrón de barro. Juan. Chilló. Haz algo.
Llama a seguridad. Juan saltó hacia la ventana, vio a la multitud enfurecida y comprendió, era el final. El final de su madre. De su reputación, de su influencia, de su lugar en esa sociedad. Si él salía a defenderla, lo despedazarían junto con ella. Aquellas mujeres los destruirían. Les cerrarían todas las puertas de la ciudad. Miró a su madre. Ella corría de un lado a otro, agarrándose al corazón, al teléfono, al borde de la mesa. Se veía miserable. Yo no puedo, murmuró Juan. Mamá, esto es cosa tuya. Yo no tengo nada que ver. ¿Qué? Valentina se quedó petrificada. ¿Me abandonas? ¿A tu propia madre? Tengo que pensar en el niño, Juan señaló a la asustada Isabella. No podemos permitirnos este estrés. Nos vamos. Agarró a Isabella de la mano y la arrastró hacia la puerta trasera. Juan. Detente. Le gritaba su madre, pero él ya no escuchaba. Corrió al recibidor, agarró su bolsa, que ni siquiera había desechado desde el día anterior, y empezó a meter documentos a toda prisa. Pasaporte, carné, cartera. Más rápido, Isabella, más rápido. La apremiaba. Nos iremos a la ciudad, aguantaremos en tu piso hasta que se calme todo. Pero, Juan. Gimoteó Isabella, ¿y la casa? Tú me prometiste. Al diablo con la casa. ¿No ves lo que está pasando? Nos van a linchar. Sacó el teléfono para pedir un taxi. La app devolvió un error de pago. ¿Qué demonios? Juan frunció el ceño. Probó con otra tarjeta. Operación denegada. Una tercera. Tarjeta bloqueada. Entró en la banca móvil. En la pantalla ardía un aviso rojo, cuentas embargadas. Actividad sospechosa. No, no, no. Susurró, clavando el dedo en la pantalla. Es un error. No puede ser. En el umbral del recibidor apareció Carolina. Entró por la puerta principal, que la multitud aún no asaltaba, abriéndole paso. Se quedó allí, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando a su marido con una calma glacial. ¿Muy lejos pensabas irte, cariño? Preguntó. Carolina. Juan se lanzó hacia ella. Carolina, ¿qué pasa con las tarjetas? ¿Por qué no funcionan? No puedo pedir un taxi. Desbloquéalas. Tú eres auditora, habrás metido la pata en algo. No he metido la pata en nada, respondió ella. Presenté la demanda de divorcio esta mañana. Y, como parte del procedimiento de reparto de bienes, solicité medidas cautelares. Y además hizo una pausa, saboreando el momento, como auditora certificada estoy obligada a informar sobre esquemas financieros sospechosos. Tus pagos del piso de Isabella salían de las mismas cuentas a las que tu madre ingresaba el dinero robado a la asociación. Para el banco, ustedes son coautores en un caso de blanqueo. A Juan se le cayó el teléfono. ¿Tú lo bloqueaste todo? Absolutamente todo. No podrás ni comprarte un billete de autobús. Estás en bancarrota, Juan. Y no te vas a ir a ninguna parte. Isabella, al oír la palabra en bancarrota, soltó la mano de Juan. Lo miró a él, luego a Carolina, luego a la multitud enfurecida tras la ventana. Dijiste que tenías dinero, silbó. Dijiste que eras rico. Isabella, es temporal, lo arreglaré todo. Balbuceó Juan, intentando agarrarla del codo. No me toques. Chilló. Pobre muerto de hambre. En ese momento, un ladrillo entró volando por la ventana del salón. El cristal estalló con estrépito en 1000 pedazos. Valentina, sentada en el suelo en el centro de la habitación, se cubrió la cabeza con las manos y aulló. Carolina miraba aquello sin sentir lástima. Solo una satisfacción fría. La trampa se había cerrado. Las ratas estaban atrapadas. Otra piedra golpeó sorda la pared de la casa, en algún lugar sonaron fragmentos de vidrio en la veranda. Afuera rugía la multitud, exigiendo sangre y dinero, dentro, el aire se espesó de odio, volviéndose denso y asfixiante.
Juan, al darse cuenta de que no había escapatoria y de que las cuentas estaban bloqueadas, se volvió lentamente hacia su madre, que seguía en el suelo entre los pedazos de un jarrón roto. Todo es culpa tuya. Siseó. Su rostro se deformó. Tuya. Tus estúpidos chanchullos. Nadie se enterará, Juan, todo está atado, Juan. Pues toma, atado. Ahora nos van a matar por tu avaricia. Valentina levantó la cabeza. En sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora chapoteaba un miedo animal que pronto se transformó en la furia de una rata acorralada. ¿Qué es culpa mía? Chilló, poniéndose de pie. ¿Mía? Yo lo hacía todo por ti, miserable. ¿Para qué vivieras en una casa decente y no en una casucha? ¿Para qué tuvieras estatus? ¿Y tú? Ni siquiera supiste mantener a tu mujer a raya. Si no te hubieras metido con esa auditora, viviríamos como reyes. No te atrevas a llamarla así. Rugió Juan. Carolina al menos no es una ladrona. Y tú eres una delincuente. Robaste a los vecinos, me metiste en esto. Por tu culpa tengo las cuentas embargadas. Estoy arruinado. Estás arruinado porque eres un flojo. Le escupió ella en la cara. Siempre fuiste un mamón que no puede dar un paso sin que le digan qué hacer. Yo te busqué esposa, yo te busqué amante, yo te construí la casa. Y tú lo único que sabes es quejarte. Juan alzó la mano, pero no se atrevió a golpearla. Le tembló el brazo y cayó impotente. Se puso a dar vueltas por la habitación como un animal enjaulado. Isabella, acurrucada en una esquina del sofá, observaba el espectáculo en silencio con una expresión de asco en la cara. De pronto Juan se detuvo. Su mirada cayó en Carolina, que seguía en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, contemplando con fría curiosidad la agonía de su familia. En la cabeza de Juan se accionó un interruptor. El miedo y la codicia le susurraron la única salida, la traición. Se acercó a Carolina con paso rápido, bajando la voz hasta un susurro conspirativo. Carolina, escucha, parloteó, agarrándola de la manga. Tenemos que hablar. A solas. Carolina retiró el brazo con repugnancia. ¿De qué tenemos que hablar, Juan? De un trato. ¿Puedo ayudarte? En serio. Vamos a la cocina. Por favor. Carolina dudó un segundo y luego asintió. Bien. 5 minutos. Se dio la vuelta y fue hacia la cocina. Juan, tras lanzar una mirada rápida a su madre, que había vuelto a gemir y lamentarse, corrió tras ella. Isabella se quedó en el salón, pegada al teléfono. En la cocina reinaba el silencio. El guardia, que estaba junto a la puerta, salió al pasillo por señas de Carolina, dejándolos a solas. Juan cerró la puerta y se apoyó en ella de espaldas, respirando con dificultad. Carolina, lo entiendo todo, fui un idiota, empezó él, esforzándose por dar a su voz un tono sincero. Mi madre me enredó. Me presionó toda la vida. Pero puedo arreglarlo todo. ¿Cómo? Preguntó Carolina con sequedad, sirviéndose un vaso de agua. Sé lo de la tierra. Lo de los chanchullos con la asociación. Sé dónde guarda los originales de la contabilidad negra. Vi cómo falsificaba las firmas de los vecinos. Se acercó más, buscándole los ojos. Puedo declarar. Oficialmente. Ante acta. La delato con pelos y señales. Contaré cómo robaba, cómo sobornó a ese notario. Ni siquiera tendrás que demostrar nada, mi testimonio bastará para que la metan 10 años en la cárcel. Y la tierra volverá a la asociación, y luego tú podrás recomprarla honestamente. Carolina dejó el vaso sobre la mesa, despacio. ¿Y qué quieres a cambio? Libertad, respondió Juan rápido. Y un poco de dinero. Muy poco. $10,000. Para empezar. Necesito irme. Con Isabella. Empezar una vida nueva lejos de aquí. Desbloquea una cuenta, transfiéreme esa suma y firmo lo que tú digas. Ahora mismo. La miraba con esperanza. Estaba vendiendo a su madre por $10,000 y un billete solo de ida.
Carolina guardó silencio. Miró al hombre con el que había vivido 10 años y no lo reconocía. O más bien, por fin lo veía de verdad. Vacío, cobarde, dispuesto a vender a cualquiera por su propia comodidad. De acuerdo, dijo ella. Escribe. Sacó de un cajón una hoja y un bolígrafo y los tiró sobre la mesa. Escribe una confesión voluntaria. De que sabías de las maniobras de tu madre y callaste. ¿De dónde están los documentos? Con detalle. Juan agarró el bolígrafo. Le temblaban las manos de impaciencia. Empezó a garabatear, murmurando, yo, Juan Fernández. Confirmo. Valentina. Ilegalmente. La puerta de la cocina se abrió en silencio. En el umbral estaba María Constanza. Lo había oído todo. Había estado en el pasillo, con el oído pegado a la puerta, y cada palabra del yerno le caía al corazón como gotas de ácido. Pero en vez de dolor, le llegó claridad. María Constanza entró en la cocina. No caminaba arrastrando los pies como una anciana humillada, sino firme, apoyando toda la planta del pie. La espalda recta. Juan alzó la vista del papel y se quedó inmóvil. Nunca había visto a su suegra así. En sus ojos no había lágrimas, ni súplica. Había acero. María Constanza se acercó a la mesa. Juan, instintivamente, se encogió en la silla. María Constanza, yo. Aquí. Carolina y yo estamos llegando a un acuerdo. Empezó a balbucear. Una bofetada sonora lo cortó a mitad de frase. La cabeza de Juan se fue hacia un lado. La mejilla se le encendió al instante. No fue el golpe de una mujer débil, fue el golpe de alguien que había aguantado demasiado. Mamá. Exhaló Carolina. María Constanza miraba al yerno de arriba abajo. No te atrevas, dijo en voz baja, pero con total nitidez. No te atrevas a regatear. Vendiste tu conciencia hace tiempo, pero vender a tu madre es lo último, incluso para una alimaña como tú. Pero si lo hago por ustedes. Chilló Juan, sujetándose la mejilla. Para devolverles la tierra. No necesito tus limosnas, cortó María Constanza. Y no necesito tu testimonio. Quiero que sufras. Que sientas lo que es cuando te traicionan los más cercanos, cuando te tiran como a un objeto inútil. Se volvió hacia Carolina. No le des ni un céntimo, hija. Que firme gratis. O que se vaya al diablo. Juan miró el papel, luego a Carolina. Entendió que no habría dinero. Pero el miedo a la cárcel era más fuerte. Si no firmaba, Carolina lo entregaría como cómplice. ¿Y si firmaba? Quizá le rebajaran la condena. Vale. Gritó. Vale, firmo. Pero me dejarán ir. Trazó la firma con rabia al pie de la confesión. Ya está. ¿Contentas? La he vendido. Lo he escrito todo. Ahora déjenme ir. Isabella me está esperando. Carolina tomó la hoja y revisó la firma. Dobló el papel con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. Gracias, Juan, dijo. Muy previsivo. Luego alargó la mano hacia la mesa, levantó la servilleta de tela que había junto al frutero y sacó su teléfono. La pantalla estaba encendida. Había una llamada en curso. El manos libres estaba activado. A Juan se le heló la sangre. ¿Quién? ¿Quién es? Susurró. Isabella, ¿lo oíste todo? Preguntó Carolina en voz alta al teléfono. Del altavoz brotó una voz histérica y chillona, tan fuerte que Juan se echó hacia atrás. Sí. Lo oí todo, imbécil. Era Isabella. Estaba en el salón, literalmente al otro lado de la pared, pero Carolina la había llamado al móvil 5 minutos antes, justo antes de entrar en la cocina, y le había pedido que escuchara algo interesante. Isabella, cariño, yo te lo explico todo. Balbuceó Juan, intentando arrebatarle el teléfono. No te atrevas a llamarme. Aullaba Isabella. Vendiste a tu madre por 10.000. Eres un fracasado miserable. Eres un pobre. Eres un traidor.
Creí que eras un hombre y eres un baboso. Isabella, pero tenemos un hijo. Suplicó Juan. ¿Un hijo? Se carcajeó Isabella, y esa risa fue peor que la bofetada. Me importa una mierda tu hijo. Ahora mismo llamo a Eduardo. A mi ex. Será un idiota, pero tiene coche y no vende a su madre. Y tú te pudrirás en la cárcel. Me largo. Ahora mismo. La llamada se cortó con unos pitidos secos. En la cocina se hizo el silencio. Juan se quedó mirando el teléfono en las manos de Carolina como si fuera una pistola que acabara de dispararle en la frente. En ese instante lo perdió todo. A la esposa que lo despreciaba. A la madre a la que traicionó y que ahora lo maldecirá. A la amante, que resultó ser tan depredadora como él y lo abandonó ante el primer problema. Y el dinero. Y la casa. Se quedó absolutamente solo. María Constanza lo miró con un asco compasivo, se limpió en el delantal la mano con la que le había pegado, como si se quitara suciedad, y salió de la cocina. Carolina, en silencio, le señaló la puerta trasera. Vete, Juan. Antes de que los vecinos revienten la entrada principal. Vete a pie. Vete a ninguna parte. Juan, tambaleándose como un borracho, echó a andar hacia la salida. Abrió la puerta a la oscuridad helada de la noche. El viento aullaba. Pero ese frío no era nada comparado con el vacío que llevaba dentro. La puerta trasera se cerró de golpe y Juan desapareció en la oscuridad. Carolina echó la llave 2 vueltas, comprobó el cerrojo y apoyó la frente en la madera fría. El silencio de la casa era engañoso. No era calma, era la quietud antes del golpe final. Valentina estaba en su habitación de la planta baja. Oyó cómo se iba su hijo. Oyó los gritos de Isabella, que había escapado por la puerta principal en cuanto la muchedumbre de vecinas se dispersó un poco, asustada por la helada nocturna. Valentina se quedó sola. Sentada a oscuras, balanceándose en la silla. En su cabeza giraba una sola idea, palpitando como un absceso: me lo han quitado todo. La tierra, el dinero, la reputación, el hijo. Mañana vendrá la policía. Mañana la sacarán de aquí esposada, entre los abucheos de esas víboras de la asociación. No, susurró, y sus labios se torcieron en una sonrisa demente. Eso no va a pasar. Si esta casa no es mía, no será de nadie. Esperó a que se apagaran los pasos en el piso de arriba. Carolina y María Constanza, agotadas al límite, por fin se durmieron. El guardia en la cocina también cabeceó, sentado en la silla. Valentina se deslizó al pasillo sin hacer ruido, como una sombra. En la mano apretaba el manojo de llaves del garaje. Su plan era simple y demencial. Un incendio. El seguro de la casa estaba a su nombre, otra de sus pequeñas trampas. Si la casa ardía, ella cobraría la indemnización. ¿Y los documentos? Todos los papeles que probaban sus maniobras con la tierra se quemarían junto con las paredes. Nadie demostraría nada. Dirían, cortocircuito. Un cableado viejo, hecho por esos obreros manazas. Entró en el garaje. Olía a gasolina y a goma vieja. En un rincón había bidones. Viejos, metálicos, pesados. Los guardaba allí desde hacía años por si acaso. Pues el por si acaso había llegado. Valentina desenroscó con esfuerzo la tapa del primer bidón. El olor le golpeó la nariz, áspero, químico. Empezó a rociar el suelo. La gasolina se extendía por el hormigón en un charco oscuro, acercándose a las estanterías con pintura, a las vigas de madera que conducían a la parte habitable de la casa. Arde, que arda todo. Susurraba, vaciando el segundo bidón contra las paredes. Mío. Todo esto es mío. Sacó un encendedor. Una llamita chisporroteó en la oscuridad, iluminando su cara, deformada por la locura. Bueno, con Dios. Rió entre dientes y tiró el encendedor al charco. El fuego prendió al instante, con un puff sordo, como una bestia soltada de la jaula. Las llamas lamieron las paredes, se abalanzaron con avidez sobre los trapos aceitados del rincón. El calor le golpeó la cara.
Valentina retrocedió hacia la salida, pero entonces comprendió que la puerta del garaje que daba a la calle se había atascado. Tiró de la manilla, inútil. La cerradura vieja, que hacía tiempo necesitaba aceite, se había trabado por completo. El fuego ya le había cortado el camino de vuelta a la casa. Quedó atrapada en la trampa que ella misma había creado. ¡Socorro!, gritó, aporreando con los puños el portón de hierro. ¡Fuego! Afuera, en un coche aparcado junto a la verja, Diego dormitaba. No se había ido. Sabía que acorralar a una rata es peligroso y decidió vigilar personalmente hasta el amanecer. El resplandor en la ventana del garaje lo obligó a abrir los ojos. Un reflejo naranja bailaba sobre la nieve. ¡Mierda!, gruñó. Saltó del coche y, mientras corría, gritó a sus hombres: «Tiren abajo el portón. ¡Rápido!». Los guardias corrieron hacia el garaje. Por las rendijas ya salía un humo negro y acre. Dentro se oían los alaridos desgarradores de Valentina. «Envístanlo», ordenó Diego. El todoterreno de seguridad aceleró y golpeó con el parachoques la puerta del garaje. El metal chirrió, se abolló, pero aguantó. Otra vez. Segundo golpe. La puerta saltó de las bisagras. Diego fue el primero en lanzarse al infierno. El humo le devoraba los ojos, el calor era insoportable. Vio a Valentina, encogida en el rincón del fondo, cubriéndose la cara con las manos ante el fuego que avanzaba. «Ven aquí, estúpida», rugió, agarrándola por el cuello de su caro abrigo de piel. La arrastró hasta la nieve y la soltó como si fuera un saco. Valentina tosía, tenía la cara negra de hollín, pero estaba viva. Los guardias ya rociaban las llamas con extintores, impidiendo que el fuego se extendiera a la casa. En las ventanas del segundo piso se encendió la luz. Carolina y María Constanza salieron corriendo al exterior en bata, mirando con horror el garaje humeante. «Mamá». Carolina se lanzó hacia María, abrazándola. «¿Estás bien?». A lo lejos aullaron sirenas. Bomberos y policía. Algún vecino, al ver el humo, los había llamado. Valentina estaba sentada en la nieve y reía con histeria. «No lo han probado», gritaba. «No han probado nada. Ha sido el cableado. Casi me muero yo misma. Soy una víctima». El coche patrulla frenó junto a la verja. Bajó un capitán de policía, sombrío, agotado. Detrás llegaron los bomberos, desplegando rápidamente las mangueras para empapar las paredes aún humeantes. El capitán se acercó a Valentina. «¿Ciudadana Valentina?», preguntó. «Sí, soy yo», asintió ella con energía. «Yo soy la perjudicada. Se me ha incendiado la casa. Un siniestro del seguro». El capitán miró el garaje. El fuego estaba apagado, pero sobre la nieve yacían las mismas garrafas con las que Valentina había rociado gasolina. Naranjas, viejas, con rosaduras características. El policía frunció el ceño, se acercó a una de ellas y alumbró con la linterna. En el costado, a través del hollín, se distinguía un logotipo medio borrado, un triángulo azul con una S y un número de inventario marcado con pintura. El capitán se giró lentamente hacia Diego. «Diego», dijo con respeto, pero sorprendido. «¿Ese no es el logotipo de su antiguo consorcio constructor? ¿El que quebró hace 15 años?» Diego se aproximó, entrecerró los ojos. «Sí», dijo despacio. «Sever Trust. Mi empresa». Entonces desaparecieron de los almacenes combustible y materiales por una suma enorme. «Creíamos que el encargado de almacén robaba». Clavó la mirada en Valentina. «Y el encargado de almacén era tu difunto marido, Valentina». «Rodrigo». Valentina dejó de reír. Se le abrieron los ojos de terror. Eso. Son solo garrafas viejas», susurró. «Las encontramos en la casa de campo». «No son solo garrafas», negó con la cabeza el capitán. «¿Ve la marca? Es un lote especial. Combustible de alto octanaje para maquinaria especial. No se vendía al por menor. Lo robaron».
Y, por lo visto, lo guardaron todos estos años. El capitán sacó unas esposas. Señora Valentina, queda detenida. Y no por el incendio, sino por nuevas circunstancias, el caso de sustracción a gran escala de los almacenes de la empresa estatal Severtrest. Ese expediente llevaba 15 años archivado sin resolver. Y ahora tenemos una prueba material. Con sus huellas dactilares. Las esposas chasquearon. Valentina huyó. No por miedo al fuego, sino por la monstruosa ironía del destino. Toda su vida había ido de rica, robando en pequeñas dosis, a la asociación, a la nuera, a los vecinos. Pero la hundió un viejo robo olvidado, cometido por su marido décadas atrás. Guardó esa gasolina para ahorrar unas monedas y se convirtió en el combustible de su condena. Llévensela, ordenó el capitán con un gesto. Arrastraron a Valentina hacia el coche. Ella se resistía, gritaba maldiciones, escupía, pero nadie la escuchaba. Diego se acercó a Carolina y a María Constanza. Ya está, dijo, abrazándolas a las dos. Ahora sí que se acabó. La casa está intacta. Y la rata ya no está. El coche patrulla, con las luces azules encendidas, desapareció en la oscuridad, llevándose a Valentina hacia su pasado criminal. El silencio que cayó sobre el barrio fue ensordecedor. Olía a quemado y a ceniza mojada. Carolina estaba en el porche, envuelta en su plumífero, mirando hacia la verja. Allí, al otro lado, estaba el coche de Juan. El motor seguía en marcha, del tubo de escape salía un espeso humo blanco, la gasolina se estaba acabando, pero no podía apagarlo o se congelaría hasta morir. Los cristales estaban empañados por dentro. Juan estaba allí. Solo, sin dinero, sin techo, sin familia. Por la mañana intentó acercarse a la puerta peatonal. Tenía un aspecto espantoso, sin afeitar, con la ropa arrugada, los ojos rojos por el insomnio. Al ver a María Constanza, que había salido a quitar la nieve del camino, pegó la cara a las barras de la verja. María Constanza roncó, por favor, deme al menos un trozo de pan. No he comido en 24 horas. No tengo dinero ni siquiera para comida barata. Era una escena espejo de aquella pesadilla con la que todo había empezado. Solo que ahora el pobre era él. Ahora era él quien estaba en el frío suplicando, y María Constanza era la dueña al calor. Mamá se quedó inmóvil con la pala en las manos. Carolina vio cómo se le encogía el corazón. La compasión es la maldición de la gente buena. Vete, Juan, dijo en voz baja María Constanza, sin mirarlo. Dios proveerá. Se dio la vuelta y volvió a la casa, pero Carolina notó cómo le temblaban los hombros. Carolina no sentía compasión. Tenía trabajo. Quedaba la última porquería legal que había que limpiar, el divorcio. La devolución de la tierra. Y esa maldita deuda por los materiales de construcción. Estaba sentada en el salón, abarrotado de carpetas con documentos. Frente a ella, en un sillón, estaba Diego. Su padre parecía envejecido. Todo aquel asalto, el incendio, el arresto. Le habían chupado las fuerzas. Giraba entre las manos una taza de té ya frío y miraba el fuego de la chimenea. Papá, llamó Carolina. Dejó el bolígrafo. Necesito saberlo. Diego la miró con pesadez. ¿Qué necesitas saber, hija? ¿Por qué ahora? Preguntó ella, directa. ¿Por qué viniste solo ahora? Llevamos meses viviendo en este infierno. Mamá vendió la casa del pueblo, les dio todo el dinero. La humillaban, la convirtieron en criada. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no interveniste antes, si tienes esas conexiones, si podías arreglarlo todo con una llamada? Diego suspiró. Aquel suspiro sonó como el gemido de un árbol viejo. Vergüenza, Carolina, respondió con voz apagada. La típica vergüenza masculina. Dejó la taza sobre la mesa. Las abandoné hace 20 años. Me fui como un cobarde, a mi trabajo, a mi carrera. Creí que el dinero que enviaba sustituía a un padre y a un marido. Y cuando María me llamó hace medio año y me dijo que vendía la casa del pueblo para ayudarte.
Quise ir. Me moría por ir. Pero pensé, ¿quién soy yo? No tengo derecho a meterme. Son adultas. María es orgullosa, no habría aceptado ayuda del exmarido que cambió a su familia por los galones. Carolina escuchaba con un nudo en la garganta. La seguí, confesó él. Desde lejos. Sabía lo de Juan. Sabía que era un don nadie. Pero no sabía la magnitud. Pensé que eran solo rencillas familiares. Y cuando tú llamaste aquella noche. Cuando oí tu voz. Entendí que si no iba en ese momento, ya no tenía para qué vivir. Guardó silencio un instante. Hay algo más, Carolina. Esa deuda. La deuda por el ladrillo y el cemento con la que Valentina las chantajeaba. Los $100,000 que María supuestamente le pidió prestados para terminar la casa. Sí, asintió Carolina, abriendo la carpeta con el pagaré. Mamá firmó esto hace 2 años. Valentina dijo que el dinero de la venta de la casa del pueblo no alcanzó, que los precios subieron y que ella, generosamente, prestó sus ahorros. Aún le debemos esa suma, aunque esté en prisión. Herederos hay. El propio Juan. Eso es mentira, dijo Diego en voz baja. ¿Qué? No hubo ninguna deuda. Los precios no subieron. El dinero de la venta de la casa de tu madre alcanzaba de sobra. Pero Valentina. Es una bicha astuta. Sabía que María no entiende bien de presupuestos. Simplemente robó una parte del dinero, la escondió y luego dijo que faltaba. ¿Pero de dónde salieron los materiales? No entendía Carolina. La casa se terminó. Yo los pagué, dijo su padre. En secreto. Carolina se quedó helada. ¿Cómo? Hace 2 años, cuando la obra se paró, me llamó el capataz. Un viejo conocido. Me dijo, Diego, aquí hay un desastre, se acabaron los materiales y sus señoras lloran, no hay dinero. Le transferí el dinero. Directamente. $100,000. Le dije que se callara, que María no supiera que venía de mí. No quería humillarla. Pensé que simplemente terminaría la casa y viviría tranquila. ¿Y Valentina? Y Valentina interceptó los papeles, sonrió con amargura. El capataz le entregó a ella los recibos y albaranes como responsable de la obra. Vio que todo estaba pagado, pero María no lo sabía. Y Valentina montó el teatro, fue a ver a María y le dijo, he encontrado el dinero, pagué los materiales, pero ahora me debes y le puso delante este pagaré para que lo firmara. Les vendió lo que yo ya les había regalado. Carolina cerró los ojos. El nivel de cinismo de esa mujer no cabía en la cabeza. Tomó el dinero del padre, lo ocultó y luego obligó a la madre a firmar una esclavitud de deuda por algo ya pagado. ¿Dónde están las pruebas, papá? Preguntó Carolina, abriendo los ojos. Las palabras no se cosen a un expediente. El capataz quizá lo confirme, pero hacen falta documentos. Recibos. Comprobantes. Los comprobantes. Conservo los extractos bancarios, dijo Diego. Pero no basta. Hace falta el original del albarán de entrega, donde figure la firma del receptor. Valentina debió de esconderlo. Ella no tiraba nada. Carolina recordó la habitación de su suegra. Después del registro policial reinaba el caos allí, pero muchas cosas se habían quedado. La policía se llevó solo lo relacionado con el caso de la gasolina y la asociación. Los papeles personales no les interesaban. Iré a buscar, dijo Carolina, poniéndose en pie. Entró en la habitación que hasta ayer había sido la ciudadela de Valentina. Ahora era solo un cuarto con ropa tirada y olor a perfume rancio. Carolina empezó a revisar las cosas con método, armarios, mesillas, estantes. Nada. Solo revistas viejas, recibos de la luz, algunas postales. Abrió el cajón inferior de la cómoda. Allí, bajo una pila de toallas, había una Biblia vieja y gastada. Carolina se sorprendió. Valentina nunca había sido creyente. Iba a la iglesia solo en Pascua, para bendecir los panes y lucir un abrigo nuevo. Carolina sacó el libro. Pesaba.
lo abrió al azar. Entre las páginas, en el capítulo del Éxodo, había una hoja doblada en 4. Carolina la despegó. El papel estaba amarillento, pero el texto se leía con claridad. Albarán de entrega número 458B. Ladrillo caravista, cemento, varilla corrugada. Importe, $103,000. Sello, pagado. Y abajo, en la casilla pagador, no figuraba el nombre de Valentina. Figuraba el apellido de su padre. Y en la casilla recibido, había una firma amplia de Valentina y la fecha. Ahí estaba. Valentina había recibido los materiales pagados por su padre. Firmó la recepción. Sabía que era un regalo. Pero escondió ese documento en la Biblia, un libro que, según ella, nadie en esa casa abriría jamás, y obligó a María Constanza a firmar una deuda. Carolina apretó la hoja con tanta fuerza que se le blanquearon los nudillos. No era solo un documento. Era la llave de la libertad. De una libertad total y definitiva. No existía ninguna deuda. Todo aquel préstamo con el que Valentina y Juan las habían machacado durante 2 años, por el que María lavó suelos y tragó humillaciones, era una ficción. Aire. Mentira. Carolina volvió al salón. En silencio, dejó el albarán delante de su padre. Diego se puso las gafas, miró el papel y los hombros le empezaron a temblar. No lloraba, se reía. Una risa amarga, rabiosa. En la Biblia. Roncó. Lo escondió en la Biblia. Dios mío, ¿qué clase de? Ya está, papá, dijo Carolina. Ahora no les queda nada. Ni tierra, ni casa, ni deuda. Estamos limpias. En ese momento llamaron a la puerta. No fuerte, ni exigente, sino tímido, apenas audible. Carolina se asomó a la ventana. En la puerta estaba Juan. Ya no pedía comida. Solo permanecía allí con la cabeza baja, sosteniendo un papelito arrugado. Carolina abrió la puerta, pero no lo dejó entrar. Se quedó en el umbral, cortándole el paso. El calor de la casa se escapaba hacia afuera, envolviendo a Juan en vapor, pero él ni siquiera intentó calentarse. ¿Qué quieres?, preguntó ella. Carolina. La voz de Juan sonaba como el susurro de hojas secas. He encontrado trabajo. De mozo de almacén. En una central de verduras. Tienen un albergue. Me alegro por ti, respondió ella, fría. Necesito un certificado, le tendió una hoja arrugada. Un certificado de composición familiar. Para el encargado. Para que me den una habitación. Carolina tomó la hoja. Era un formulario. En el apartado Estado Civil, Juan, con mano temblorosa, había escrito, divorciado. Firmaré el divorcio, dijo él, mirando al suelo. No reclamaré bienes. Se lo de la deuda. Mi madre. Mi madre me lo gritó cuando se la llevaban, que no había deuda, que se lo inventó todo. Levantó la vista hacia Carolina. En sus ojos había vacío. Perdóname, Carolina. No te pido que me aceptes de vuelta. Yo solo. No sabía que se podía ser un monstruo así. Pensaba que era normal. Que todos vivían así, dando vueltas, trampeando. No todos, Juan, dijo Carolina. La gente vive. Los parásitos existen. Sacó un bolígrafo del bolsillo, apoyó el formulario en el marco de la puerta y firmó rápido donde se requería la confirmación de la exesposa. Toma. Juan cogió el papel. Sus dedos rozaron la mano de ella, y los retiró como si se hubiera quemado. ¿Puedo entrar un minuto?, preguntó con esperanza. Solo al baño. Y beber agua. Carolina lo miró. Los labios azulados. Las manos temblorosas. No, dijo. Carolina, por favor. No, Juan. No vas a entrar en esta casa. Nunca. Agua hay en la fuente de la calle, 2 casas más allá. Baño, en la estación. Y esta casa es una zona limpia. Aquí viven personas a las que traicionaste.
Empezó a cerrar la puerta. Carolina. Gritó él, desesperado, intentando meter el pie en el hueco. Pero si soy tu marido. Es marido, pero marido. Éramos una familia. Éramos, respondió ella. Hasta que decidiste que la vajilla valía más que una madre. Cerró de golpe. Sonó el clic de la cerradura. Carolina apoyó la espalda en la puerta y cerró los ojos. Afuera se oyeron pasos alejándose, el crujido de la nieve bajo los pies de un hombre que lo había perdido todo. Volvió al salón. María Constanza estaba junto a la chimenea, mirando el fuego. Había oído la conversación. Eres dura, hija, dijo en voz baja. Soy justa, mamá, respondió Carolina, abrazándola. La bondad tiene que tener puños. Si no, se la comen. Diego se levantó, se acercó y abrazó a las dos con sus grandes brazos. Ahora todo será distinto, dijo. Te lo prometo. Carolina miró el albarán encontrado, sobre la mesa. Aquel pedazo de papel valía más que todo el dinero del mundo. Era la prueba de que el amor de su padre, torpe, tardío, aún así había sido real. Y el amor de su suegra no era más que un plan de negocios que fracasó estrepitosamente. El invierno seguía afuera, pero en la casa, por primera vez en muchos meses, se sintió de verdad calor. Pasaron 3 meses. La nieve que parecía eterna empezó a derretirse, dejando al descubierto la tierra negra, y con ella se derretían también las últimas huellas de la pesadilla. La casa, que hacía poco había sido una prisión, se llenó de olor a primavera y a repostería recién hecha. Hoy era un día especial. Una auténtica inauguración de casa. No ese banquete falso que organizaba Valentina, sino una fiesta para quienes de verdad se habían ganado ese hogar. Carolina alisó el mantel sobre la gran mesa de roble. Encima estaba aquella misma vajilla. Ahora ya no era un símbolo de estatus ni un objeto de chantaje. Era simplemente una loza bonita, de la que comerían buenas personas. Los invitados empezaron a llegar. Eran los vecinos. Esas mismas mujeres de las damas de Alto Cedro que hacía poco despreciaban a María Constanza, considerándola una sirvienta. Hoy entraban con sonrisas culpables, llevando tartas, flores y regalos caros. María Constanza, querida, perdónenos. Trinaba la esposa del diputado, entregándole un enorme ramo de rosas. Estábamos ciegas. Pensábamos. Pero ya entiende, Valentina lo pintaba todo así. María Constanza estaba sentada a la cabecera. Llevaba un vestido nuevo color hoja primaveral, que le sentaba de maravilla. El cabello, cuidadosamente recogido, y en las mejillas, un leve rubor. No parecía una víctima. Parecía una reina madre recibiendo a sus súbditos. Dios perdona, sonreía ella con suavidad. Siéntense, queridos invitados. Donde comen 2, comen 3, y sin rencores. Carolina observaba desde la cocina y sentía cómo se le aflojaba el corazón. Mamá había vuelto a aprender a sonreír. Ya no se sobresaltaba con ruidos fuertes, ya no escondía las manos bajo la mesa. Había recuperado su dignidad. De pronto sonó el telefonillo. Carolina frunció el ceño. Todos los invitados ya estaban allí. Se acercó al monitor de la puerta. En la pantalla en blanco y negro, junto a la verja, se veía una figura. Llevaba una chaqueta sucia y, en la cabeza, un gorro de lana roído por las polillas. Cambiaba el peso de un pie a otro, soplando sobre las manos heladas. Juan. Carolina pulsó el botón del intercomunicador. ¿Qué necesitas? Juan alzó la cabeza. Tenía el rostro hundido, cubierto por una barba rala. Bajo los ojos, sombras negras. Carolina. Le temblaba la voz. Veo que están de fiesta. Hay coches. Solo pensé. Quizá quedó un poco de sopa. O pan. No he comido desde la mañana. Hoy es día libre en la base y el comedor está cerrado. Daba pena. Patético. Claro, Carolina sabía, tras esa máscara de lástima seguía escondido el mismo hombre que le arrancaba el plato de las manos a su madre. Espera, dijo ella. Carolina fue a la cocina.
Tomó un recipiente de plástico, lo llenó de sopa caliente, puso un buen trozo de pan y varios pastelitos. Luego sacó un sobre de su bolso. Salió de la casa, poniéndose un abrigo. El viento de primavera era fresco, aún frío. Al verla, Juan se animó. Dio un paso hacia la verja, extendiendo las manos, como si esperara que lo invitaran a entrar, al calor, a la mesa. Gracias, Carolina, gracias. Balbuceó. Sabía que no eres como ellos. ¿Puedo entrar? Aunque sea al recibidor, para comer sin que me dé el viento. Carolina se acercó a la reja, pero no abrió el candado. Pasó el recipiente y el sobre entre los barrotes. Toma. Juan agarró la comida, apretándola contra el pecho como un tesoro. Luego miró el sobre. ¿Y esto? ¿Dinero? Es un billete, dijo Carolina. ¿Para el tren? Sí. A la Patagonia. Sale esta tarde. ¿A la Patagonia? Juan abrió los ojos de par en par. ¿Y para qué quiero yo ir a la Patagonia? Allí viven parientes lejanos de tu padre. Encontré su dirección. Han aceptado acogerte. Tienen su propia finca, les hacen falta manos. Limpiarás el estiércol, cortarás leña. Trabajarás, Juan. Por primera vez en tu vida. Pero yo no quiero ir a la Patagonia. Exclamó él. Soy gerente. Tengo estudios universitarios. No tienes nada, cortó Carolina. Aquí eres un apestado. Nadie te contratará, nadie te alquilará nada. Te quemarás aquí, te emborracharás bajo una valla. Y allí tienes una oportunidad de convertirte en una persona. O de morirte. Tú eliges. Se dio la vuelta para irse. Carolina. Le gritó él a la espalda. ¿Pero cómo es posible? ¿De verdad no me amaste nunca? Ella se detuvo. Se giró. Yo amé al hombre que me inventé. Y ese hombre nunca existió. Entró en la casa y cerró la puerta tras ella con firmeza. El clic de la cerradura sonó como el punto final de un capítulo de su vida llamado Juan. En el salón reinaba la alegría. Diego, sentado a la derecha de María Constanza, se levantó con una copa de vino en la mano. Las conversaciones se apagaron. El padre parecía distinto. Se había afeitado la barba áspera y se había puesto un traje claro. Ya no era el fiscal temible, la espada castigadora de la justicia. Ahora era solo un hombre que quería recuperar a su familia. Amigos, empezó, y la voz se le quebró apenas. Quiero brindar por la dueña de esta casa. Por María Constanza. María bajó la mirada, azorada. María, Diego se volvió hacia ella. Durante muchos años fui un necio. Creí que protegía al país, y dejé sin protección mi fortaleza principal. Permití que los enemigos entraran en tu casa. Soy culpable. Y no pido perdón, porque eso es difícil de perdonar. Pido una oportunidad. En la habitación colgó el silencio. Todos esperaban. Quiero quedarme, continuó Diego. No como invitado. No como exmarido. Sino como perro guardián. Quitaré la nieve, encenderé la estufa del baño, ahuyentaré a los lobos. Quiero que sepas esto, mientras yo viva, nadie, nunca más, se atreverá a hacerte daño. ¿Puedo quedarme? María Constanza alzó los ojos hacia él. Había lágrimas en ellos, pero sus labios sonreían. Miró a Carolina. Su hija asintió. Puedes quedarte, Diego, dijo María en voz baja, pero firme. Pero tengo una condición. La que sea, respondió él rápido. Lo que digas. La casa, María apoyó la mano en la mesa. Esta casa y la tierra. Las pondremos a nombre de Carolina. Todo. Mañana mismo. Por la sala corrió un murmullo de sorpresa. ¿Para qué? Preguntó Diego, aunque en sus ojos ya asomaba la comprensión. Para que ningún hombre, María lo miró directamente a los ojos, ni marido, ni padre, ni suegro, ni hermano, pueda volver a decirnos jamás, fuera, esto es mío. Para que mi hija sea dueña de su destino.
Y para que yo sepa que siempre tendrá un techo que nadie le podrá quitar. ¿Estás de acuerdo? Diego guardó silencio un segundo y luego sonrió ampliamente. No es que esté de acuerdo, María. Estoy admirado. Es la decisión más sabia. Por Carolina, dueña absoluta. Por Carolina. Corearon los invitados. Tintinearon las copas. Carolina sintió que una lágrima le rodaba por la mejilla. Miró a su madre, a su padre, a su casa. Ahora era una verdadera fortaleza. No porque las paredes fueran gruesas, sino porque el cimiento estaba hecho de verdad y justicia. En un rincón del salón, la televisión emitía las noticias locales. Con voz impasible, el presentador leía la crónica policial. Hoy el Tribunal Provincial dictó sentencia en el sonado caso de malversación en la Asociación Alto Cedro y en los almacenes de Severtrest. La ciudadana Valentina ha sido declarada culpable de 7 cargos, entre ellos fraude a gran escala y falsificación de documentos. El tribunal la condenó a 10 años de prisión en un régimen ordinario, con confiscación de bienes. En la pantalla aparecieron imágenes de la sala del juzgado. Valentina estaba sentada tras los barrotes, sin maquillaje, con un uniforme gris. Parecía vieja y derrotada. Gritaba algo a cámara, pero no había sonido. Su hijo, que comparecía como testigo, también ha perdido todos sus bienes a raíz de las demandas civiles interpuestas por los vecinos afectados. En estos momentos se desconoce su paradero. El plano cambió. Mostraban una grúa llevándose el coche de Juan del depósito municipal, el mismo coche en el que había vivido los últimos días. María Constanza miró la pantalla y luego a su hija. «Apágala, Carolina», pidió. «No necesitamos esa mugre. Estamos de fiesta». Carolina pulsó el mando. La pantalla se apagó. Se acercó a la ventana. Detrás del cristal brillaba el sol de primavera. La nieve se derretía, formando arroyuelos que se llevaban toda la suciedad del invierno. La mendiga se volvió reina. Y quienes se creían dueños de la vida se quedaron sin nada. La justicia no es cuando el mal es castigado. La justicia es cuando el bien deja de ser desdentado. Carolina se volvió hacia su familia. ¿Quién quiere más tarta?, preguntó. Y la casa se llenó de risas. Bueno, amigos, pues así es la historia. Dura, pero aleccionadora, ¿verdad? ¿Saben? Mientras la leía, no dejaba de pensar, cuántas Valentinas caminan entre nosotros. Gente que cree que la bondad es debilidad y la desvergüenza es fuerza. Que está convencida de que puede construir su felicidad sobre las lágrimas ajenas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Actuó bien Carolina? Por un lado, los destruyó. Con dureza, sin compasión. Mandó a la suegra a la cárcel y al marido a la Patagonia a tirar estiércol. Habrá quien diga, es cruel. Al fin y al cabo, eran familia. Se podía perdonar, dejarlos ir en paz. Pero por otro lado. ¿Y cómo, si no? Si ella hubiera mostrado un segundo de debilidad, se la habrían comido a ella y a su madre. No se habrían detenido. Esa gente solo entiende la fuerza. Valentina no se apiadó de María cuando lavaba platos en agua helada. Juan no se apiadó de su esposa cuando se montó otra familia. ¿Por qué Carolina iba a apiadarse de ellos? A mí me parece que Carolina tomó la única decisión correcta. Protegió lo más sagrado, a su madre. Y demostró que la bondad puede tener puños. Y hasta un título de derecho. ¿Y ustedes qué creen? ¿Valía la pena darle a Juan una segunda oportunidad? ¿O el billete a la Patagonia incluso fue demasiado generoso para un traidor así? Escríbanlo en los comentarios, me interesa mucho su opinión. Quizá alguno de ustedes haya vivido algo parecido. Cuéntenme cómo lo afrontaron. Si les gustó esta historia, si les tocó por dentro, denle me gusta. Es el mejor agradecimiento para mí. Y suscríbanse, aún tenemos muchas historias que ponen la piel de gallina. Les deseo todo lo mejor. Al final de este video, en el centro de la pantalla, aparecerá una ventanita. Por favor, pulsen esa ventanita. Allí tendrán otras de nuestras historias más interesantes.